Estimado oyentes, empezaremos con ustedes porque no hay nadie más. En la última sesión hemos visto los comienzos de la opinión pública, ¿sí? Y al mismo tiempo hemos brevemente mencionado la palabra ideología. Vamos a ver con algún detalle y con un ejemplo práctico actual de estos días lo que puede significar ideología cuando se lleva a los extremos. Hemos mencionado que desde hace ya muchos siglos, no en todas las culturas, pero en algunas, sobre todo en las urbanas, se ha desarrollado una especie de opinión pública abierta, es decir, pluralista, con varios contenidos en varias regiones del mundo. Y hemos visto también que en Europa Occidental, con instituciones que les puede parecer a ustedes banales, pero que han tenido su influencia formativa, como el café, el salón, etc., se ha ido conformando poco a poco una opinión pública autónoma, diferente a la opinión pública que el Estado, la religión oficial, irradian sobre una sociedad. Todos los estados en la historia universal han tratado de irradiar una ideología oficial, o sea, un conjunto de ideas favorable a la posición de los gobernantes, del Estado como está constituido y de sus planes hasta políticos, militares y de expansión. Desde épocas muy antiguas, vemos que los estados se han dotado de aparatos, podríamos llamar hoy de prensa y propaganda, aparatos a veces muy efectivos, sobre todo si estos aparatos estaban unidos a algo como es la religión. La religión generalmente tiene preceptos obligatorios y cala, o sea, se profundiza muy hondo en el espíritu de la gente, porque todos temen a Dios, todos temen lo que les puede pasar en la otra vida, así que por ello la religión siempre ha estado muy unida a la acción del Estado y a la acción de la opinión pública. Lo más interesante que les puedo contar en la sesión actual es cómo en un ejemplo clásico de estos últimos días podemos ver la transformación de la ideología. Se ha transformado de ser un conjunto de ideas, o sea, es lo que podríamos llamar la definición neutral de ideología, se ha transformado en una ideología obligatoria, dominante, es decir, en una ideología que llena todos los espacios de la vida pública y privada. Tanto la Iglesia Católica en la Edad Media como el Islam, la gran religión musulmana en la Antigüedad, muchas otras han tratado de claramente manipular la vida de sus súbditos, de sus creyentes. Todas las religiones lo han tratado de hacer porque ellos no lo ven como una manipulación, sino que ellos lo ven como una guía positiva para que la gente no peque, no caiga en pecado, siga reglas claras que según la religión respectiva son las obligatorias, y así sean todos felices y puedan alcanzar después de la muerte la vida eterna.
Por lo tanto, todas las religiones han tratado de formatear, diríamos con un término moderno, la mentalidad de la gente, como esa mentalidad al mismo tiempo irradia hacia todos los aspectos de la vida privada. En el mundo occidental, al cual Bolivia más o menos también pertenece, en el mundo occidental se ha dado en los últimos 200 años una cierta pluralidad de opiniones. O sea, la ideología se ha convertido en un conjunto de ideas y han aparecido, obviamente, ideologías dominantes. Pero todavía estamos en un mundo social, en un orden político donde no hay una sola religión, una sola ideología dominante, sino donde todavía gozamos, y lo digo a propósito, gozar de la pluralidad de ideas, o sea, donde no estamos obligados a una sola concepción del mundo, de la religión y del ser humano. El peligro, estimado público, muy claro, es que una ideología dominante se convierta en una dictadura de las ideas. Ese es el gran peligro, porque, estimado público, en el mundo actual hay tantas informaciones que puede haber lo que se llama una saturación. Una saturación en general es un término que indica que se ha exagerado en algo. Por ejemplo, una saturación en un motor significa que simplemente que hay o demasiado combustible o entra demasiado aire que no está bien regulado. Una saturación de ideas es lo que estamos empezando a ver en las redes sociales. Actualmente, todos los chicos están todos los días con su teléfono celular y gratuitamente pueden recibir millones de informaciones y, por lo tanto, disminuyendo algo, miles de ideologías en un minuto. Y naturalmente, cuando uno está saturado, o sea, simplemente lleno de informaciones, uno no sabe qué hacer. Cuando hay tantas informaciones, uno tiene una distancia con respecto a ellas, no sabe cuál es la verdadera. Y normalmente, así somos los humanos, nos aferramos a la ya conocida opinión pública. Eso es lo que hacen los humanos. No sopesan las diferentes informaciones. Sopesar es esa función que se ve muy plásticamente, medir, pesar 2 o 3 opiniones diferentes y uno mismo tomar una resolución, cuál es mejor, cuál es peor, sino que en un espacio de saturación de opiniones, uno se aferra a lo conocido. Uno no puede, por razones de tiempo, estar analizando cada una de las ideologías, cada una de las informaciones que recibe. Eso es simplemente imposible. Por lo tanto, generalmente uno se aferra a lo ya conocido, a lo que ha escuchado, digamos, desde la juventud, a lo que le ha gustado desde la infancia. Uno se aferra a lo usual, a lo habitual. Y generalmente eso no es lo mejor. No es lo mejor. Tenemos entonces, estimado público, la posibilidad de que una ideología dominante se convierta en una dictadura, o sea, en una sola opinión que es válida. Y eso dificulta las relaciones con la humanidad y también dificulta muy claramente, dificulta la pluralidad democrática de ideas. Para mostrarles un ejemplo actual, estimado público, porque este curso siempre tiene que discutir temas actuales,
Vamos a ver el conflicto actual del Medio Oriente, pero no vamos a ver la parte militar, sino vamos a ver solo la parte de la información. Y aquí probablemente, no es seguro, escuchen ustedes cosas desagradables sobre la conformación de la opinión pública y la importancia de la ideología en el caso del cercano Oriente. Como ustedes saben, desde hace décadas hay un conflicto que parece irresoluble entre Israel por un lado y la población árabe de Palestina y el Líbano por otro. ¿Por qué digo que es irresoluble? Porque aquí precisamente tenemos dos ideologías enfrentadas. En una palabra, tenemos dos ideologías dominantes, dos ideologías que han permeado completamente la opinión pública del país respectivo. Y esas ideologías dominantes, como están totalmente contrapuestas unas a otras, impiden y probablemente van a impedir a largo plazo la resolución pacífica del conflicto. Como en este curso estudiamos solamente ideologías, opinión pública, es decir, la sociología de las ideas, no podemos entrar a la parte histórica, a la militar y a la política. Pero ya hay encuestas de opinión pública, que es lo que vamos a tratar en esta sesión. En ambos lados del conflicto se han hecho varias encuestas representativas de opinión pública. Y les voy a comentar los resultados de estas encuestas para que vean ustedes cómo con alguna exactitud se ha reproducido este esquema. Una ideología que antes era probablemente una entre varias, se ha convertido en cada uno de los lados de la contienda, se ha convertido en una ideología dominante. Y de ideología dominante ha pasado a ideología única y prácticamente dictatorial. Y al ser así, obviamente, un entendimiento con la otra parte es prácticamente imposible. Empezaremos con Israel, donde es más fácil todavía hoy, como no hay todavía mucho desorden interno, no hay combates dentro del Estado de Israel, todavía se pueden hacer encuestas de opinión pública con relativa imparcialidad. En Israel todavía hay un parlamento con varios partidos políticos, hay una coalición gubernamental de centro derecha que gobierna ese país, pero que todavía, reitero, todavía permite un cierto grado de libertad política a la población, y por ello se han realizado encuestas de opinión pública que vamos a ver ahora. El resultado general en ambos lados les voy a referir encuestas que se han hecho en los últimos meses, para que vean ustedes cómo, exactamente como este esquema, una ideología que al principio era una entre tantas, se ha convertido en la ideología dominante y obligatoria de cada lado, y obviamente como es una contraria a la otra, impide prácticamente toda resolución pacífica del conflicto. Por ello, adelantándome al resultado, les digo que va a ser muy difícil, imposible prácticamente, por lo menos en los próximos años, llegar a una solución pacífica del conflicto. En el lado israelita se han hecho muchas encuestas de opinión pública,
Y estas encuestas nos muestran, y lo digo muy claramente, lamentablemente la consolidación de una ideología dominante con carácter obligatorio. Y esa ideología dominante con carácter obligatorio en el lado israelita, lo cual entorpece, en ambos lados es lo mismo, entorpece la solución del conflicto, está basada en una tradición religiosa. Ustedes saben que la religión, aquí es un país laico, Bolivia, donde la religión en general tiene poca importancia. En el mundo universitario, por ejemplo, tiene poca importancia sobre los medios masivos de comunicación, y la religión aquí en general es un fenómeno sociológico muy interesante. La religión en general no interfiere en la vida universitaria y tampoco en la vida privada de las personas, salvo naturalmente algunos detalles que los vamos a ver en las próximas sesiones. En el caso de Israel, esa ideología dominante tiene una raíz religiosa muy fuerte. Y eso se deriva del hecho de que en el Antiguo Testamento, que los cristianos comparten con los judíos, la Biblia, el Antiguo Testamento, se dice que los judíos son el pueblo elegido de Dios. O sea, según la propia Biblia, según su propio, podríamos decir, modo de pensar, los judíos creen que ellos conforman un pueblo especial, no un pueblo igual a los otros, sino un pueblo que ha sido elegido por Dios para ser el heredero de la gloria divina. Desde las primeras líneas del Antiguo Testamento aparece esa idea del pueblo elegido. Dios se apareció al profeta de todas las religiones monoteístas, a Abraham, y le dijo: tú te vas a llevar a tu esposa, vas a formar una familia, tu descendencia va a ser enorme y próspera, y tú vas a habitar en Tierra Santa. Lo cual ya el nombre mismo ya nos da una idea de que este territorio, el actual territorio de Israel y Palestina, no es un territorio normal como todos los otros del mundo, sino que es un territorio santo, es decir, es una tierra mejor que las otras, una tierra que está por encima de las otras. Y cuando uno ve la historia de Palestina, uno nota que eso es obviamente una ideología. Es un territorio generalmente desértico, que no tiene ninguna especialidad, no es ni más fértil, ni más bello, ni más rico en recursos naturales que cualquier otro territorio del mundo. Es un territorio normal y silvestre. Pero, y aquí viene el núcleo de las ideologías. ¿Por qué una ideología es aceptada por la gente? Porque una fuerza poderosa, y durante milenios, la religión ha sido la fuerza cultural más poderosa. Una fuerza poderosa les dice a los seres humanos: tu tierra es santa, tú eres el pueblo elegido, y por lo tanto, tú tienes más derechos que los otros pueblos. Israel, lo que hoy es Israel y Palestina, durante siglos, en la mayor parte del tiempo histórico que se puede ver mediante documentos, ha estado ocupado por pueblos semitas, sobre todo por pueblos cananeos. En la época, por lo menos en los siglos que van del 30 al 12 antes de Cristo, esta tierra se llamaba Canaán. Era una tierra, una provincia pobre, que no era demasiado apetecida
por los grandes vecinos, el Egipto faraónico, los imperios persa, asirio, babilónico. Era una tierra entre dos grandes grupos, entre Egipto y los reinos de Mesopotamia, y no tenía ninguna importancia muy grande. Los cananeos o cananitas, este pueblo, habían formado algunas ciudades. Una de las ciudades más antiguas del mundo que todavía está habitada es Jericó. Aquí lo he puesto, estimado público, porque aquí se ha desarrollado algo que tiene que ver con la historia de Israel hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Los judíos cayeron en la esclavitud y conformaron un grupo étnico bastante grande numéricamente que fueron esclavizados por el gran imperio de la antigüedad clásica, que fue el Egipto faraónico. Seguramente ustedes han oído hablar las grandes pirámides, los gigantescos templos de piedra que elevaron los egipcios a sus dioses. Era realmente, durante muchos milenios, duró muchísimo, el imperio mejor organizado y el más próspero de la antigüedad clásica. Y los judíos eran uno de los varios grupos de esclavos que habitaban en Egipto. En el siglo XIII-XIV a.C., más o menos, un gran líder de ese pueblo egipcio, llamado Moisés, decidió que los egipcios debían dejar de ser esclavos y debían por fin dirigirse a la tierra prometida, a la tierra santa que Dios les había prometido a sus antepasados. Entonces, para hacer la historia muy breve, porque tiene unas connotaciones de opinión pública de nuestro tema muy interesantes, Moisés convenció a su pueblo de que tenían que rebelarse contra el poderío egipcio, salirse de Egipto. Eso se llama el Éxodo, es un capítulo de la Biblia. El Éxodo es la salida de Egipto, y al salir de Egipto, esa población vagó 40 años en el desierto del Sinaí, yendo hacia la Tierra Santa. La península del Sinaí es la que conecta África con Asia. Es el territorio desértico, muy poco poblado hasta hoy, que está en medio de Egipto y de Israel. Los judíos vagaron 40 años, en la Biblia están sus penurias, se alimentaron del maná que Dios les enviaba del cielo, era el pueblo elegido, etcétera, etcétera, y avanzaron sobre Tierra Santa, o sea, sobre el actual Israel. Esa tierra estaba ocupada por estos cananeos que les he mencionado, pero se formó una ideología dentro del pueblo israelita. Ellos dijeron: Abraham ha sido mandado, el profeta, el padre, el antepasado de todos ellos, ha sido mandado por Dios para que ocupe Tierra Santa. Nosotros, los descendientes directos de Abraham, tenemos el deber de conquistar esa Tierra Santa. Y entonces atravesaron la península del Sinaí y, habiendo adquirido algunas habilidades militares, se dirigieron a lo que hoy es Israel. Y se encontraron con la primera ciudad, una ciudad-estado relativamente próspera, que todavía existe hoy, llamada Jericó. ¿Y qué hicieron los israelitas? Asediaron, sitiaron la ciudad de Jericó, la tomaron militarmente, y ahora viene lo interesante: pasaron a cuchillo a toda la población de origen cananita, a todos, mujeres, niños, ancianos, bebés, todos fueron pasados a cuchillo.
Y ahora viene lo decisivo. En el Antiguo Testamento, en uno de los principales pasajes del Antiguo Testamento, se dice que ese acto, esa masacre cometida por los israelitas, era bien vista a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé, el Dios de los judíos, aparece como un Dios vengativo, como un Dios que realmente es malito. Ese Dios apacigua al propio pueblo y le dice: no importa que mates a tus enemigos, son enemigos, son gente de segunda clase, está bien que los mates. Y ese sacrificio de vidas inocentes, dice el Antiguo Testamento, fue agradable a los ojos de Dios. Si esa matanza fue bienvenida por el Dios de los israelitas, eso es una carta blanca, eso es un permiso a todos para que maten a cualquiera con tal de apoderarse de tierras que según ellos les pertenecía por derecho divino. O sea, es una ideología justificatoria de sus actos. Dios les ha entregado esa tierra prometida, es la expresión que aparece en la Biblia, la tierra prometida o tierra santa. Y el pueblo elegido, los judíos, tienen el derecho de matar a todos los que se les opongan, porque Dios les ha dado ese pedazo de tierra santa solo a ellos. Entonces, esto ha pasado, la toma de Jericó, que es la primera ciudad, el primer sitio que ellos conquistan en la tierra santa, les ha dado, estimado público, según ellos, se ha conformado una ideología, o sea, una creencia social, les ha dado el derecho, primero, de ocupar territorios ajenos, porque sería el regalo de Dios a ellos. Y segundo, como son el pueblo elegido, es un pueblo que tiene el derecho de matar a todo el que se oponga, porque el fin justifica los medios. O sea, la ocupación de la tierra santa, de la tierra prometida, justifica, legitima, defiende toda ocupación y todo hecho bélico, aunque vaya contra los derechos humanos de los habitantes, justifica esa ocupación violenta. Como es un pueblo muy religioso, estimado público, la fundación de Israel es una fundación religiosa. Es un pueblo que se ha definido siempre por su religión, no necesariamente por su apariencia externa. Hay judíos de piel muy clara en Europa, judíos de piel muy oscura en África, hay de todo. Lo que los distingue es la creencia religiosa. Y si son parte del pueblo elegido, entonces obviamente tienen los derechos superiores a cualquier otro pueblo. En septiembre de este año, se han realizado varias encuestas de opinión pública en Israel que confirman más o menos la tendencia general desde la fundación del Estado de Israel en mayo de 1948. Más o menos la misma tendencia. Todo acto militar está permitido a los judíos con tal de tomar el territorio prometido de la Tierra Santa, defenderlo y expulsar, si es necesario, a sus habitantes originales, porque Dios les ha prometido esta tierra. Entonces, el año 48, imbuidos de esa idea de que la Tierra Santa les pertenece a ellos por derecho divino, y muy bien armados con una logística mucho más efectiva que la logística militar de los vecinos árabes, los israelitas en 1948 ganaron la primera
de las incesantes guerras entre ellos y los árabes. Como ganaron la guerra y fundaron el Estado de Israel en 1948, lo primero que hicieron los israelitas es expulsar a la población palestina de creencia musulmana. Expulsarlos. Y esa expulsión, estimado público, contó con el apoyo casi unánime de la población. Por medio de encuestas que se han hecho a lo largo de los últimos 70, 80 años, y los israelitas son muy dados a las encuestas de opinión pública, se nota que esa ocupación violenta por medio de la guerra de 1948, que esa ocupación para ellos es legítima, porque Dios les ha dado el derecho sobre ese territorio. Entonces no importa que se expulsó a cerca de 1 millón de árabes musulmanes. Una gran parte se refugiaron en Gaza, por las dudas les he puesto el nombre ahí, en la llamada Franja de Gaza, que en el acuerdo de partición de las Naciones Unidas de 1948, Gaza y Cisjordania, esos dos territorios que he puesto en la pizarra, esos dos estaban reservados solamente a la población palestina de origen árabe y religión musulmana. Las Naciones Unidas es la organización que decidió la partición de Palestina entre la población judía y la población musulmana árabe. Es una resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1947, o sea, un poco antes de que empiece la guerra, que Bolivia apoyó con su voto en las Naciones Unidas. Ese acto de partición de la Tierra Santa, ese acto fue apoyado por casi todos los países del mundo. La entonces Unión Soviética, el gran país comunista, apoyó también la partición de Palestina, como Bolivia, casi todos los países latinoamericanos, etc. Solamente se opusieron los pocos países árabes que ya eran independientes y que tenían un voto en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, del 48 al 67, casi 20 años, los israelitas reforzaron su país, terminaron por expulsar a la población árabe de creencia musulmana a dos regiones, Gaza y Cisjordania, que las Naciones Unidas habían reservado a la población original de ese territorio. Ambas regiones, Gaza y Gaza y Cisjordania, son extremadamente pequeñas, sobre todo Gaza. Y los árabes no recibieron del Estado de Israel ninguna compensación por la pérdida de sus casas, de sus propiedades, de las escuelas, en fin, de todo lo que había sido la vida árabe durante siglos. Ustedes pueden naturalmente argumentar de que habían derechos históricos muy complejos sobre ese territorio. Y eso es verdad. Los derechos históricos de todos los pueblos sobre Palestina, incluyendo los judíos, son derechos muy, muy endebles. El territorio de Palestina está ocupado por muchísimos pueblos, imperios y estados. Por lo tanto, decidir ahora a quién realmente pertenece es una tarea que no tiene solución clara. La mayor parte del tiempo históricamente documentado, por ejemplo, desde que hay escritura, desde el año 3000 hasta el 1200, más o menos 1800 años, ese territorio ha estado ocupado por los cananeos,
que son un pueblo emparentado con los fenicios, que son los ascendientes directos de los libaneses de hoy. Pero nadie hoy se declara cananeo. Han pasado muchísimos años y ya no existe la creencia de que haya un pueblo cananeo. Después fue ocupado evidentemente por los judíos en 1200 antes de Cristo. Pero ese territorio, poco después, en el año 700 antes de Cristo, fue ocupado y saqueado por los asirios. Luego fue ocupado y saqueado por los babilonios. Los babilonios hicieron lo mismo que los egipcios. Obligaron a la población judía al llamado cautiverio babilónico, o sea, obligaron a los judíos a trasladarse en masa a lo que hoy es Irak. Babilonia estaba cerca de la capital de hoy, que es Bagdad, y ahí se convirtieron en esclavos de los babilonios. Los persas vinieron luego, les permitieron volver a su tierra a los judíos, pero como provincia persa. Esa provincia persa fue conquistada por los griegos, por Alejandro Magno. En poder de los griegos también estuvo más de 1000 años. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que era de habla griega, el Imperio Bizantino gobernó esa región ya bajo la religión cristiana hasta el siglo VII después de Cristo. O sea, también la región que hoy es Israel fue cristiana durante muchísimo tiempo. Y después, en el año 642 después de Cristo, la región fue conquistada por los árabes, que islamizaron a la fuerza a la población. No les preguntaron si querían o no pertenecer a la nueva religión del Islam. Entonces, estimado público, ese dominio de los árabes tampoco duró mucho. Luego vinieron los cruzados occidentales, sobre todo franceses, que establecieron el reino de Jerusalén, un reino cristiano en la Edad Media, que también duró bastante tiempo. Después de ello vinieron los turcos otomanos, y los turcos otomanos ocuparon ese territorio exactamente durante 400 años, de 1517 a 1917. Y después de los turcos otomanos, la región fue ocupada por Gran Bretaña como mandato de la Sociedad de Naciones. La organización antecesora de las Naciones Unidas se llamó la Sociedad o Liga de Naciones. Y ese mandato, Gran Bretaña tenía solamente que preparar el territorio para su independencia. Ese mandato de la Sociedad de Naciones duró hasta mayo de 1948, cuando se fundó el actual Estado de Israel. Entonces, estimado público, lo que yo quiero mostrarles es simplemente que los derechos históricos sobre esta tierra son derechos altamente controvertidos. Muchos pueblos, muchas religiones han estado allí durante siglos, o mejor dicho, milenios. Los paganos, cananitas, los paganos de la religión clásica greco-latina, la región perteneció durante siglos al Imperio Romano. Luego, cuando se cristianizó el imperio, fueron cristianos hasta el año 642, cuando fue ocupada por las tropas victoriosas de los árabes ya islamizados, luego turcos. En fin, los derechos históricos son altamente controvertidos, pero lo importante es cómo una población ve esos derechos históricos. Y aquí, estimado público, viene la influencia de la tradición religiosa. Por eso la he puesto aquí en lugar aquí.
aquí importante. La tradición religiosa, reitero para los que han llegado más tarde, establece que esa región fue prometida, es la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Y según el Antiguo Testamento, ese pueblo elegido, o sea, superior a los otros, tiene derecho a ocuparla por cualesquiera medios, lo que significa que pueden matar a la población aborigen sin problemas, porque es la tierra prometida a ellos. En las encuestas sociológicas de opinión pública, realizadas continuamente en el Estado de Israel, hasta septiembre de este año, estimado público, les quiero dar una sola cifra: el 71% de la población israelita, o sea, una amplia mayoría, 71% de la población israelita sostiene que ellos tienen un derecho divino, o sea, proveniente de Dios, un derecho santificado, legitimado por la propia religión a apropiarse de ese territorio, y que para apropiarse de ese territorio todos los métodos de lucha son justos. O sea, pueden matar, expulsar a la población, expropiar sus propiedades, todo está permitido porque el mandato divino les dijo eso. Tenemos entonces, estimado público, que un porcentaje muy grande, todas las encuestas desde el año 48 dan más o menos el mismo porcentaje. Algo más de 2/3 de la población israelita cree firmemente que ellos tienen un derecho divino a ocupar ese territorio, y para ello el fin, o sea, la apropiación de la herencia divina, justifica todos los medios. Justifica matar, ocupar, expropiar, etc. Como ven ustedes, si es verdad, yo supongo que como todas las encuestas han dado cifras más o menos iguales, cifras que van aumentando con los años. El año 48 solamente el 66% de la población judía creía en ese derecho divino a ocupar la tierra prometida. Hoy es el 71%. O sea, aquí hay una justificación religiosa. La ideología se ha convertido en algo dominante y legitimado religiosamente. Y en ese caso, estimado público, esa ideología no puede ser puesta en duda. Obviamente hay miles de habitantes de Israel que quisieran llegar a la paz con los árabes, etc. Pero lo importante es la gran masa. Y esa gran masa de la población comparte la idea de un derecho divino de la población a ocupar la llamada Tierra Santa. Y si esto es así, estimado público, si realmente la mayoría de la población cree firmemente en una ideología que se ha convertido en una dictadura de la opinión pública, entonces del lado israelita va a haber muy poca predisposición a un acuerdo pacífico. Como se ha visto en los últimos acontecimientos, realmente ellos confían, igual que en la toma de Jericó hace 3200 años, la toma de Jericó en el año 1200 antes de Cristo, o sea, hace 3200 años, ellos confían en la fuerza de las armas, porque esas armas vendrían directamente de Dios. Dios a su pueblo elegido, o sea, superior y mejor a los otros, les habría dado ese derecho exclusivo. Entonces, estimado público, quiero mencionarles otros datos sociológicos de estas encuestas. ¿Quién cree usted que ganará la guerra?
El 84% de la población israelita cree que Israel va a ganar sin problemas la guerra contra todos los estados árabes y especialmente contra los palestinos de Hamas y los chiitas de Hezbollah. O sea, 84% cree realmente que la fuerza militar va a decidir la guerra, exactamente como se creía hace 3.200 años. La otra pregunta interesante: ¿cuál cree usted que es la mejor estrategia para mantener pacificada la región? El 82% de los israelitas cree que lo mejor es someter militarmente a los árabes. No solamente someterlos, sino hacerles un lavado cerebral. Es decir, acostumbrarlos a que los israelitas tienen un derecho divino, es decir, superior sobre esa tierra, y que naturalmente tienen el respaldo de Dios para asentarse y dominar para siempre esos territorios. El 69% de la población israelita rechaza la creación de dos estados, es decir, un estado judío que ya existe y un estado palestino que mucha gente cree que sería la solución, crear un estado palestino independiente en Gaza y Cisjordania. Esa es, estimado público, la visión de la ideología dominante, o sea, de la opinión pública dominante en el lado israelita. Pasaremos ahora muy brevemente a ver la situación de encuestas en el lado árabe. Pese a la situación de guerra, estimado público, la guerra por las dudas, estimado público, es una guerra que se desarrolla en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano, pero no en Cisjordania. Allí no hay acciones guerreras. La mayoría de la población en Cisjordania es palestina, es un enclave rodeado por Israel. Entonces, estas encuestas de opinión pública han sido hechas de la parte palestina, por medio de una institución del gobierno de la Autoridad Palestina. En Cisjordania hay un gobierno palestino muy débil, pero hay un gobierno que fue alguna vez elegido popularmente. Lo que pasa es que los gobernantes actuales de Cisjordania, el señor Mahmoud Abbas, es el presidente de la Autoridad Palestina, ellos no quieren hacer elecciones libres porque saben que el grupo extremista de Hamas ganaría limpiamente las elecciones. Por eso no quieren hacer elecciones. Han suspendido desde hace más de 20 años toda elección, toda discusión política libre en Cisjordania. Pero una institución del gobierno palestino que se llama el Centro Palestino para Decisiones Políticas e Investigaciones Sociológicas, situado en Ramallah, por las dudas es la capital donde reside la Autoridad Palestina, aquí. Ha realizado encuestas también continuas de opinión pública sobre qué es lo que piensan los palestinos musulmanes, es decir, cuál es la opinión pública dominante en el lado palestino. Y ahí, estimado público, oh sorpresa, nos vemos enfrentados a una posición muy similar a la israelita. Una posición también justificada religiosamente. ¿Por qué? En el mundo árabe en general, estimado público, y claramente en las regiones
que están en conflicto, como Palestina, Líbano, etc., en Irak hasta hace poco, la población se refugia, es normal eso, se refugia en creencias religiosas cuando todo el resto falla. Cuando a una población le llueven bombas todo el día, cuando hay enormes carestías, cuando uno pertenece aparentemente a los que van perdiendo la guerra, etcétera, etcétera. Ustedes pueden comprender eso muy fácilmente. La gente se refugia en lo último que les queda en el campo de las ideologías. Y lo último que queda, en todo el mundo siempre ha sido así, ha sido la creencia religiosa. La religión islámica está basada en un solo texto sagrado, en el Corán, un texto muy interesante desde el punto de vista sociológico. Porque al contrario, por ejemplo, de los evangelios o de los grandes textos budistas o confucianos, el Corán prescribe claramente la vida cotidiana de la gente. O sea, es un código de comportamiento muy preciso para la vida cotidiana. Es una reglamentación sociológica de cómo la población debe comportarse y cuáles deben ser los valores de orientación de esa sociedad, que son datos sociológicos muy importantes. ¿Cuáles son los valores de orientación sociales más importantes de la población? Y el Corán, estimado público, explica y prescribe muy claramente que la unanimidad de pareceres es un valor superior al pluralismo. Muchas religiones son así, muchos partidos políticos, etc. Lo mismo era en la Rusia soviética bajo Stalin, en la Cuba castrista hasta hoy. La unanimidad es un valor muy superior a la pluralidad. Y si esto está justificado religiosamente, o sea, las creencias más profundas y más antiguas de la población, es normal que esto se haya solidificado como una opinión normal de toda la población palestina. En estas encuestas de opinión pública del Centro Palestino para Investigación Política, etc., resulta, estimado público, que la inmensa mayoría de la población, más del 93%, cree que el Corán no solo es un libro religioso, sino que es la base de toda la vida social, cultural y política de la población. O sea, que hay algo similar a los judíos. Ellos también creen que hay que regirse por la Biblia, que la Biblia es la última palabra, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un caso similar, salvo que la última palabra, la palabra autorizada, la norma básica de comportamiento, la norma que está santificada por una tradición, además que ya tiene 1400 años, esa religión exige el cumplimiento a todos, independientemente de la creencia política, les exige el mismo comportamiento en la vida social. Porque el Corán es una de las grandes religiones que no separa entre la vida religiosa por un lado y la vida social por otra. No separa entre Estado e Iglesia, entre la fe del Estado y la fe personal de cada persona. Es una religión omniabarcante, o sea que abarca todo, omniabarcante. Seguramente casi todas las religiones han sido así en el curso de los siglos. Lo que hemos tenido en el mundo occidental, y como les decía, Bolivia más o menos pertenece todavía al mundo occidental, es una separación entre creencias religiosas personales y vida político-pública. Por ejemplo, este es un país laico donde para tener un puesto público uno no necesita ser creyente,
de una religión específica. Pero eso no es lo usual en el mundo entero. Y los 2.000 millones, imagínense, estimado público, 2.000 millones de habitantes de este planeta creen que el Corán es la máxima autoridad, no solo para el ejercicio de la vida religiosa, sino para la vida cotidiana, para la vida normal, familiar, política, social, etc. Y si el Corán prescribe que todos tienen que ser creyentes, que todos tienen que realizar ritos religiosos obligatorios, cotidianos, etc., entonces toda esa población sigue una ideología específica que tiende, como he puesto aquí en la pizarra, a convertirse en dominante. Y si es dominante, tiende a convertirse en excluyente. En los países árabes, y sobre todo los que están en guerra, como Palestina, Líbano, etc., es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que alguien abiertamente diga que tiene otra religión, otros principios éticos, etc. Entonces, aquí tenemos, según estos datos, que el más del 90% creen que hay una verdad, que esa verdad es la divulgada por el Corán. Y como el Corán tiene lamentablemente unas cuantas líneas muy negativas sobre los judíos, el gran profeta Mahoma combatió a la pequeña colectividad judía en Medina, donde él empezó su labor de profeta. Entonces, naturalmente, hay un claro sesgo antijudío muy profundo en toda la población, porque creen que esa es la verdad absoluta. Creen, al revés de los judíos, que los judíos son realmente el pueblo más detestable de la tierra. Y encima, estimados oyentes, encima los israelitas les han ganado hasta hoy todas las guerras abiertas donde han participado árabes y judíos. En 1948, en la independencia, en 1967, la llamada Guerra de los 6 días, en 1973, la llamada Guerra de Yom Kippur. En fin, en todas las guerras, el pequeño Estado de Israel, con ayuda occidental, ha ganado limpiamente a los árabes. Entonces, estimado público, hay obviamente un sentimiento muy profundo, muy extendido, anti-israelita, un sentimiento adverso, enemigo de cualquier arreglo pacífico con Israel. O sea, se ha convertido esa ideología en una dictadura ideológica que domina a gran parte, 90 y tantos % de la población, por ejemplo, en el caso de Palestina. Y eso obviamente dificulta todo posible entendimiento con Israel. Lo que piden los palestinos, por ejemplo, es la expulsión de los judíos del territorio de Israel, porque para ellos es un territorio de árabes que ha sido ocupado y robado por los palestinos, perdón, por los israelitas, ha sido robado en las guerras, empezando por la de 1948. Entonces, como ellos creen, y aquí en Bolivia nosotros hemos tenido algunas pérdidas territoriales, y curiosamente esas pérdidas territoriales son parte de la identidad boliviana. Es decir, la identidad boliviana se basa en la idea de una gran pérdida territorial. En forma mucho más aguda, esa es la mentalidad de los del mundo árabe, sobre todo de los países inmediatamente circundantes, limítrofes con Israel, que obviamente han perdido territorios con respecto a Israel. Por ejemplo, Jordania, el reino de Jordania, un país limítrofe con Israel,
reclama toda Cisjordania, Jerusalén, etcétera, territorios ocupados o influidos por Israel. Siria reclama los llamados Altos del Golán, que desde 1967 son parte de Israel, y así todo el resto de los otros países. Entonces, en esa situación que sociológicamente puede ser descrita como el predominio de una ideología del todo o nada en ambos lados, entonces es por ello que yo sostengo que va a ser muy difícil todo arreglo pacífico y permanente entre las dos comunidades. Cada una quiere expulsar al otro, cada una quiere reconquistar el territorio que por motivos religiosos les pertenecería, o sea, por motivos, estimado público, muy serios. Que Dios les habría prometido, habló muy cuidadosamente a los israelitas la tierra prometida, lo que ahora es Israel. Dios a los árabes les había prometido también Jerusalén, que es después de la Meca la ciudad sagrada de los islámicos, de la religión musulmana. En Jerusalén, que es la actual capital de Israel, en Jerusalén Mahoma habría subido al cielo. Por eso en Jerusalén se encuentra la famosa mezquita de Al-Aqsa, la más sagrada para el mundo musulmán. En esa ciudad, Jerusalén, que es sagrada para tres religiones, para los musulmanes, para los cristianos y para los judíos. Jerusalén es una ciudad llena, por ejemplo, de monumentos cristianos. Por eso es una ciudad tan interesante para el turismo cultural. Ahí están las grandes edificaciones de la Edad Media con un estilo muy original que mezcla lo árabe con lo cristiano. Por ejemplo, la iglesia donde nació Jesucristo, la iglesia donde murió, todo eso está lleno de monasterios e iglesias cristianas. Al mismo tiempo, Jerusalén es la ciudad sagrada de los judíos, fue la capital de David y de Salomón, los dos reyes más notables que tuvo el antiguo Israel. Y todavía al lado de la mezquita, eso es lo complicadísimo, al lado mismo de la mezquita sagrada de los musulmanes, se encuentra la muralla de los lamentos, que es el único resto que queda del gran templo de Salomón, sagrado para los judíos. Y a pocos metros se encuentra la iglesia de la Anunciación, que es cristiana. O sea, es un territorio sagrado y por lo tanto muy disputado por todas las grandes religiones. Los cristianos, que tampoco han sido angelitos, no han sido, cuando en las cruzadas el año 1099 conquistaron Jerusalén y por un espacio de 2 siglos constituyeron el reino cristiano de Jerusalén, los cristianos pasaron también a cuchillo a la población en ese momento de Jerusalén, que eran mitad judíos y mitad musulmanes. Para que vean ustedes que todas las grandes religiones, cuando se trata de defender un territorio, son terriblemente duros, terriblemente dogmáticos. Les daré 3 cifras más de estas encuestas del Centro Palestino. Les han preguntado, ¿fue correcta la decisión de Hamás de atacar a Israel el 7 de octubre, matar a 1.200 israelitas y tomar 250 rehenes? Estimado público, 71% dicen que este acto de agresión a Israel, cometido el 7 de octubre de 2023, fue correcto. O sea, la inmensa mayoría de la población palestina en Cisjordania y en Gaza cree que esa decisión fue completamente correcta. O sea, ese acto de agresión de Hamás, de la organización militar palestina a Israel,
la población palestina considera que fue legítimo y justo. Luego, ¿cree usted quién ganará la guerra? 83% cree que jamás ganará a largo plazo la guerra y que los árabes recuperarán sus tierras y expulsarán a los judíos o matarán a ellos. Entonces, aquí vemos que existe la misma creencia profunda en la santidad de la propia empresa, o sea, de la propia población, y en lo que podríamos llamar la injusticia de los otros. Como ven ustedes, es una equivalencia de sentimientos fanáticos en ambos lados. Más del 70% creen que jamás va a ganar la guerra contra Israel a largo plazo. Luego, se les ha preguntado a la población palestina, ¿está la violencia permitida? ¿Es legítima la violencia como estrategia para establecer un Estado libre palestino de creencia musulmana? El 92% cree que la violencia es completamente legítima. Y la pregunta está dividida en varios acápites. ¿Qué tipos de violencia? La inmensa mayoría de los encuestados creen que toda violencia, toda, está permitida para recuperar la tierra palestina para los palestinos que viven apretujados en la Franja de Gaza. Como ven ustedes, lo que hay entonces es una similitud de creencias dogmáticas. La ideología se ha convertido en ambos lados en una dictadura, en una especie de creencia religiosamente fundamentada, y cuando hay una cuando hay una legitimación religiosa de algo, entonces eso es simplemente la verdad y es muy difícil que alguien ceda. Por lo tanto, estimado público, nos encontramos aquí con datos sociológicos ante el siguiente fenómeno. Nos encontramos ante una pugna de fanatismos equivalentes, de fanatismos legitimados religiosamente, que es lamentablemente una de las legitimaciones, de las bases para justificar algo más sólidas que hay, la religión. Aquí eso suena raro aquí en Bolivia porque, como les decía, vivimos en un estado laico donde la religión juega un papel muy secundario en la vida social, política y cultural del país. Si ustedes, por ejemplo, ven lo que ocurre aquí en la actividad cultural de La Paz, películas, se ha estrenado hace pocos días La vida de un ladrón, una película muy interesante que les recomiendo ver, sobre jóvenes. Aquí la vida de las discotecas es muy intensa y eso no tiene nada que ver con religión, etc. En cambio, en el mundo árabe no hay eso, no hay discotecas. La gente joven no tiene cómo divertirse, no tiene cómo buscar un lugar de esparcimiento. Uno no puede como joven acercarse al sexo opuesto, tener un enamoramiento normal y corriente, etc. Allá no. Para tener eso hay que casarse. Y el casamiento es algo que las familias arreglan entre sí. A los chicos no les preguntan con quién quieres casarte, etc. Todavía es una imposición. Y como eso está así, hace siglos de siglos, la inmensa mayoría de los jóvenes no ven un problema en eso. Es decir, el hecho de que los jóvenes no puedan practicar el enamoramiento y todas las cosas que están ligadas a él de forma libre en las sociedades islámicas no es un problema, es algo que viene por la tradición hace siglos de siglos y se lo acepta mansamente, salvo unos pocos universitarios que saben cómo es el mundo en otros lugares.
pero es una minoría que todavía no tiene fuerza política. Entonces, aquí podemos cerrar, estimado público, lo de la sesión de hoy. En algunos lugares la opinión pública se ha convertido en ideología, y esa ideología se ha convertido en un credo dominante, inescapable, en un credo realmente totalitario, o sea, que abarca todos los aspectos de la vida social, porque está legitimado religiosamente, que es, como les digo, para muchas sociedades la mejor forma de legitimación. Entonces, tenemos aquí en el mundo del cercano Oriente precisamente formas de legitimación de identidades y sobre todo de ideologías que se han convertido en permanentes, y por ello, supongo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, que el conflicto árabe-palestino israelita es un conflicto insoluble fácilmente, porque está en medio la creencia absoluta de que uno tiene razón, uno es el pueblo elegido por Dios y los otros son los malos, los subalternos, etcétera, que lo único que tienen es que ceder, y ambas partes no van a ceder fácilmente. Entonces, para concluir, tenemos lamentablemente el caso típico, estimado público, tenemos el caso típico de un nacimiento de fanatismos contemporáneos, fanatismos modernos. Y esos fanatismos en medio de nuestro mundo, que es un mundo altamente tecnificado, es un mundo manejado por la ciencia y los desarrollos técnicos, tenemos todavía en gran parte del mundo enormes bolsones donde las ideologías legitimadas religiosamente todavía son dominantes. Ese es el gran tema o uno de los grandes temas de la sociología actual. Cómo la religión se mezcla con la política y las costumbres cotidianas, los valores de orientación, y cómo esos realmente dominan todavía la vida social y cultural de muchas sociedades. Aprovecho los pocos minutos que faltan para explicarles una parte administrativa de este curso. Este curso, estimados oyentes, termina el 6 de noviembre. El miércoles 6 de noviembre es la última sesión de este curso. O sea, vamos a tener todavía 5 sesiones. ¿Ya? 6 de noviembre, la última sesión. El 7 de noviembre terminan oficialmente los cursos anuales, como este. Entonces, ruego a ustedes muy encarecidamente que si quieren una calificación, preparen un pequeño, un breve trabajo escrito, que va a ser, como no ha habido participación de ustedes, etcétera, entonces va a ser la única medida para comprobar la calificación. Porque, estimado público, no se han formado grupos, es un curso muy pequeño, no se han formado grupos que debatan entre sí, que se contrapongan opiniones, no ha habido nada de eso, no ha habido participación en clase, y por lo tanto un pequeño trabajo escrito va a ser la base simplemente para la calificación. Máximo 5 páginas. En ese trabajo pueden ustedes tomar cualquier tema tratado en este mundo, cualquier tema, y pueden darle al trabajo sobre todo un carácter personal. Lo que yo más apreciaría es naturalmente que ustedes den su opinión personal y crítica sobre cualquier tema tratado en este curso.
Por ejemplo, pueden ustedes tratar temas del indianismo, pueden ustedes tratar temas de la sociología contemporánea, por ejemplo, qué pasa en el resto del mundo, cómo se unen ideologías, opinión pública y fanatismos. Pueden ustedes también, lo cual me alegraría y los animo a criticar al docente. Yo encantado de que me critiquen por escrito, claro, bien fundamentado. Eso sería un tema interesante. La mala pedagogía usada por el docente. Bien argumentado, claro está. Yo encantado de recibir un trabajo así. Ustedes pueden entregarme en mano propia ese trabajo hasta el 6 de noviembre. Hasta ese miércoles 6 de noviembre. O pueden mandármelo por escrito en el grupo de WhatsApp al cual todos ustedes están inscritos. Todos ustedes, creo yo, están inscritos en un grupo de WhatsApp que lo ha hecho la dirección de carrera ha construido ese grupo, ¿ya? Donde ustedes también reciben algunas informaciones. Por ejemplo, esta mañana les he enviado la información de que la sesión de hoy iba a ser presencial. O también pueden ustedes, la gente moderna es muy cómoda, para no molestarse en escribir, imprimir, etcétera, o salir a la casa, pueden mandarme a una dirección electrónica. A mi correo electrónico pueden ustedes mandar su trabajo. Aquí les voy a poner. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico, o sea, pueden mandarlo por correo electrónico, por el grupo de WhatsApp o entregármelo en impreso, como ustedes gusten. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado hoy.